Buenas noches. Hoy seguiremos hablando acerca del libro de la teoría del conocimiento de Johannes Hesse. Y hoy nos tocará hablar sobre las especies del conocimiento. En este subtema hablaremos sobre el problema de la intuición y su historia. La conciencia cognoscente necesita dar relación con otros, lo compara con otros y saca conclusiones. Así hace el especialista cuando quiere definir su objeto desde todos los puntos de vista. Así también hace el metafísico cuando quiere conocer, por ejemplo, la esencia del alma. El conocimiento intuitivo consiste en conocer viendo. Su peculiar índole consiste en que en él se aprende inmediatamente el objeto, como ocurre sobre todo en la visión. Aprendemos inmediatamente todo lo dado en la experiencia externa o interna. El principio de contradicción, por ejemplo, afirma que entre el ser y el no ser existe la relación de la mutua exclusión, relación que intuimos igualmente de un modo espiritual. En el punto inicial y en el punto final de nuestro conocimiento se halla una aprehensión intuitiva. Suele aplicarse la denominación de intuición y de conocimiento intuitivo tan solo a la intuición espiritual. El ser espiritual del hombre presenta tres fuerzas fundamentales: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Conforme a esto debemos distinguir una intuición racional, otra emocional y otra volitiva. El órgano cognoscente es, en la primera, la razón, en la segunda, el sentimiento y en la tercera, la voluntad. En los tres casos hay una aprehensión inmediata de un objeto, y esto es lo que se pretende expresar con la palabra intuición. A la misma división llegamos si partimos de la estructura del objeto. Todo objeto presenta tres elementos: esencia, existencia y valor. Podemos hablar entonces de una intuición de la esencia, una intuición de la existencia y una intuición del valor. La primera coincide con la racional, la segunda coincide con la volitiva y la tercera coincide con la emocional. En esta teoría, Platón es el primero que habla de una intuición espiritual, de una intuición en sentido estricto. Según él, las ideas son percibidas inmediatamente, intuidas espiritualmente por la razón. Un conocimiento intuitivo en el terreno religioso es enseñado en el siglo XIX por Fries. Fries define el presentimiento como un conocimiento por puro sentimiento y define que hay tres fuentes del conocimiento: el saber, la fe y el presentimiento. En La razón y sin razón del intuicismo hablaremos de admitir o rechazar un conocimiento intuitivo junto al discursivo racional. Depende ante todo de cómo se piense sobre la esencia del hombre. El intuicismo se divide en seis puntos que son importantes, que son el exclusivismo, la intuición metafísica, la intuición existencial, la esfera estética, la esfera ética y el valor religioso. En el primero de ellos nos dice que el intelecto no es sino la fuerza emotiva y volitiva del hombre, las que le parecen las dominantes en este juego de fuerzas que llamamos la vida. La intuición metafísica, en el sentido de Bergson, nos habla de que la historia de la metafísica revela que todos los grandes sistemas metafísicos radican en ciertas instituciones. La intuición existencial de Dilthey radica en la práctica. Como seres de voluntad de acción, entramos en contacto con la realidad. Vivimos la realidad en la resistencia que nos opone. En la esfera ética, cuando valoramos las intenciones y las acciones humanas, adjuntamos a un hecho el predicado de bueno, a otro el predicado de malo. Este juicio de valor tiene lugar según una concepción muy difundida por aplicación de una unidad de medida, de una norma moral, a las acciones correspondientes que son medidas en cierto modo con ella. En la esfera del valor religioso nos dice que donde quiera que exista una vida religiosa,
hallamos la creencia de estar de inmediato en contacto de conciencia con Dios. Lo divino deja de ser trascendente, entra en la esfera de lo inminente, es experimentado. Con esto terminamos de hablar acerca del tema de las especies del conocimiento y se me hace muy interesante porque cada vez llegamos a ver más principios a fondo acerca del desarrollo del ser humano.